Hola a todos, y bienvenidos a otro video. Hoy estamos trayendo un tema que seguramente interesará a los fans de las series turcas y de los dramas envolventes. Las 9 series turcas más atractivas de romance con mafioso. Prepárate para sumergirte en tramas emocionantes, llenas de amor y peligro. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Número 9. La verdad, si eres fanático de las series turcas y estás buscando una trama envolvente que mezcle romance, acción y la vida de los mafiosos, entonces la serie Marasl es una excelente elección. La historia comienza con Marasl, un exsoldado que busca una vida tranquila con la librería que abrió, pero todo cambia cuando su hija Selis es baleada y queda gravemente herida. A partir de ese momento, Marasl se ve sumergido en un mundo sombrío y peligroso, teniendo que lidiar con el submundo de los criminales para descubrir la verdad sobre el ataque y buscar justicia por los medios que conoce. Pero no es solo la historia de acción lo que hace que esta serie sea tan atractiva. La relación entre Marasl y la médica Serra es uno de los aspectos más notables y emocionantes. La química entre los dos personajes está bien construida a lo largo de la serie, con momentos de tensión y coqueteo, que mantienen a los espectadores en la expectativa de ver a dónde llegará esta relación. Y mientras seguimos el desarrollo del romance, nos adentramos en un mundo complejo y peligroso, donde las luchas de poder son frecuentes y las traiciones son comunes. La historia de la mafia está bien construida y proporciona un telón de fondo interesante para la trama general, llevándonos a conocer a varios personajes peligrosos y situaciones tensas, con personajes cautivadores, momentos de acción emocionantes y una historia de amor encantadora. La serie Marasl es una elección perfecta para aquellos que les gusta un toque de romance y sumergirse en el submundo de la mafia. No te pierdas esta serie que está conquistando cada vez más fanáticos alrededor del mundo. Número 8. Dos hombres y un mismo amor. Sin duda, el amor es un tema muy explorado en series y películas, pero esta trama parece tener un diferencial. La historia de la serie se centra principalmente en el conflicto entre dos hermanos y las consecuencias de sus elecciones y acciones. La relación romántica entre Yussi, Guni y Semre es uno de los principales puntos de la trama. Yussi, el hermano mayor, es retratado como un personaje rebelde y despreocupado que a menudo se mete en problemas. Lo ve como alguien que no sigue las reglas y desafía con frecuencia la autoridad. Por otro lado, Guni, el hermano menor, es retratado como una persona responsable y dedicada a sus estudios. Es un estudiante brillante que siempre tuvo un futuro prometedor por delante. La rivalidad entre los hermanos se intensifica cuando se enamoran de la misma mujer, Semre. La trama de la serie es impulsada por una tragedia que afecta la vida de los personajes y lleva a una serie de eventos inesperados. Yussi se ve obligado a casarse con la hija de una familia rica para salvar a su hermano Guney de un gran problema. Este matrimonio acaba trayendo muchos conflictos y desafíos para Yussi, Semre y Guney, quienes deben lidiar con las consecuencias de esta decisión. Yussi termina en la cárcel después de involucrarse en una pelea y herir gravemente a otra persona. Las circunstancias que llevaron a Yussi a meterse en problemas no se explican completamente, pero está claro que sus elecciones y acciones anteriores tuvieron un papel importante en su situación actual. En resumen, la serie Yussi Guney es una historia emocionante y dramática sobre la rivalidad entre dos hermanos, las consecuencias de sus elecciones y acciones. Número 7. Valle de los Lobos. ¿Has oído hablar de Kurtlar Vadisi? Esta serie de televisión turca ha ganado muchos fans por su trama compleja y emocionante que mezcla política, crimen organizado y, por supuesto, romance. La serie sigue la vida de Palet Alemdar, un agente secreto implacable que lucha contra la mafia y el terrorismo en Turquía. Pero no solo la acción y la intriga política hacen que esta serie sea tan atractiva. Kurtlar Vadisi también presenta una serie de relaciones emocionantes y complicadas con personajes vinculados a organizaciones criminales, lo que hace que la trama sea aún más cautivadora. Los romances en Kurtlar Vadisi son, de hecho, un elemento central de la trama. La serie presenta muchas relaciones tumultuosas entre Palet y miembros de la mafia y organizaciones criminales, lo que agrega un poderoso elemento emocional a la historia. Los guionistas de la serie tienen habilidad para crear personajes complejos y relaciones intrincadas, lo que permite que los espectadores se involucren con las emociones y dilemas personales de los personajes. Además, la presencia de romances con mafiosos. La serie hace que la trama sea aún más interesante e impredecible, ya que el amor y la lealtad pueden ser complicados y desafiantes en un mundo dominado por la corrupción y la violencia.
Pero Kurlar Vadisi no es solo una historia de amor prohibido entre un agente secreto y una mujer vinculada a la mafia. La serie presenta una trama política compleja y realista, con muchos episodios basados en eventos y figuras políticas reales. La representación realista de la política y la corrupción en Turquía es una de las características más distintivas de la serie y hace que la trama sea aún más fascinante para aquellos interesados en la política turca. En resumen, si eres fanático de dramas intensos y apasionantes con un toque de acción e intriga política, no puedes dejar de ver Kurlar Vadisi. Con sus personajes complejos y romances emocionantes con mafiosos, esta serie turca es ciertamente una de las más interesantes y cautivadoras del género. Así que no pierdas tiempo y comienza a verla ahora mismo. ¿Eres fanático de las series turcas y siempre estás buscando nuevos videos para ver? Entonces estás en el canal adecuado. Si aún no estás suscrito, necesitas suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así YouTube siempre te recomendará algo nuevo y emocionante para ver. Y si ya estás suscrito, no olvides dejar un me gusta en nuestros videos y verlos hasta el final para no perderte ningún detalle importante. ¿Qué estás esperando? Suscríbete y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Número 6. El Gran Selçuk. Esta serie nos lleva a un emocionante viaje para los amantes del drama histórico. Siguiendo el ascenso del Imperio Seljúcida en la era medieval, la serie promete transportarnos a un mundo de épicas batallas e intrigas palaciegas. Pero lo que realmente me intriga son las relaciones amorosas entre los personajes principales. La historia de amor entre Sense y Turna, sin duda, debe ser una fuente de mucha tensión y emoción en la trama. Después de todo, deben luchar contra los enemigos del imperio mientras intentan mantener vivo su amor. Y no es solo eso, las tensiones y rivalidades entre las esposas de Maliksa, Terken y Zubeide, prometen agregar aún más drama al guión. Es interesante ver cómo se desarrollan las dinámicas entre las esposas del gobernante del imperio, y cómo luchan por el poder y la atención de su esposo. Pero la trama también parece explorar cuestiones más profundas, como la identidad y la lealtad. El descubrimiento de que la esposa de Meliksa, que todos creían muerta, está viva y tiene hijos con él, sin duda traerá un gran giro en la historia y pondrá a prueba la lealtad de muchos personajes. En resumen, tiene todos los ingredientes para ser una serie emocionante e intrigante. Déjate envolver en este mundo de batallas, política, romance y mira cómo todos estos elementos se entrelazan en una trama fascinante. Número 5. Amor en blanco y negro, una serie intrigante y única, con una trama que combina romance y acción en un mundo peligroso y emocionante. La idea de una médica exitosa involucrándose con un asesino a sueldo de la mafia ciertamente es inusual y agrega un elemento de imprevisibilidad a la trama. Es interesante ver cómo la serie aborda la dinámica de poder entre los personajes, ya que Ferhat es un hombre peligroso y Aslı es una mujer independiente y exitosa. Cómo manejarán las diferencias en sus vidas y superarán las barreras impuestas por la sociedad para estar juntos. Sin duda, su romance no será fácil. Además, es fascinante ver cómo la serie humaniza a los personajes de la mafia, mostrando que tienen motivaciones y emociones detrás de sus acciones. La relación entre Ferhat y su mentor, el mafioso Nasu, es particularmente interesante, ya que revela un lado más vulnerable y emocional del personaje, que es retratado como un hombre duro e implacable. ¿Cómo afectará esta relación al desarrollo del personaje y al enredo? ¿Veremos un lado diferente de Ferhat a lo largo de la serie? En general, Si ya Bellas parece ser una serie que combina elementos familiares de dramas románticos, con un ambiente peligroso y lleno de acción, creando una combinación emocionante y única. Estás ansioso por ver cómo se desarrolla la serie, y cómo Ferhat y Aslı manejan las tensiones y desafíos que enfrentan. No pierdas tiempo y comienza a verla. Número 4. Último verano, la condena del líder de la mafia y del mundo del crimen, Selçuk Takn, es uno de los eventos más importantes en la trama de esta serie. La decisión del fiscal Selim Kara de pedir que Selçuk testifique para frustrar a otros jefes del crimen organizado agrega un elemento intrigante y emocionante a la historia. La serie ya presenta a Selim como un personaje fuerte y valiente que lucha por la justicia y la protección de su familia. Ahora se encuentra en una situación en la que tiene que lidiar con un criminal de alto rango, Selçuk Takn, y tomar una decisión difícil que puede afectar su carrera y su vida personal. La idea de pedirle a un criminal que testifique contra otros jefes de la mafia es un tema bastante recurrente en series y películas policiales, y agrega un elemento de tensión y suspenso a la historia. Después de todo, Selçuk Takn es un hombre peligroso y puede representar una amenaza para Selim y su familia. Al mismo tiempo, la serie también presenta a otros personajes interesantes que pueden ser afectados por esta decisión. Ebru, la antigua pasión de Selim, es una abogada que puede tener opiniones diferentes sobre el caso. Además, la hija de Saleh,
uno de los jefes de la mafia rival, puede estar en riesgo si Selçuk decide cooperar con la justicia. Todo esto agrega un elemento de curiosidad y misterio a la trama, dejando a los espectadores ansiosos por ver cómo se desarrollará la historia. La serie turca Son Yaz es conocida por su habilidad para construir personajes interesantes y tramas cautivadoras, y la decisión de Selim de solicitar la cooperación de Selçuk Takin ciertamente no será una excepción. ¿Aceptarán el poderoso jefe cooperar con la justicia? Número 3. Adentro. La serie turca Yerde es un drama emocionante que explora la historia de dos hermanos separados por el destino. La pérdida de Umut persigue la vida de Sarp, quien se culpa por haberlo perdido. La trama se desarrolla con Sarp infiltrándose en el sindicato de la mafia para encontrar alguna forma de paz y venganza. El viaje de Sarp es complejo, pero se complica aún más por el desarrollo de sentimientos por Melek, protegida del jefe de la mafia. Es evidente que hay un conflicto interno ocurriendo en la mente de Sarp, lo que lo hace cuestionar si está haciendo lo correcto. El giro en la historia ocurre cuando Sarp descubre que Met, el niño con quien Melek fue criada, es su hermano perdido desde hace mucho tiempo. Los dos hermanos ahora están en lados opuestos de la ley y es interesante ver cómo la historia se desarrolla. A partir de ahí, ¿será el amor fraternal lo suficientemente fuerte como para superar todas las diferencias y curar los corazones heridos? Esta es la pregunta que deja a los espectadores curiosos y ansiosos por saber qué sucederá a continuación en la trama. Si aún no has visto Yerde, vale la pena darle una oportunidad. Con una trama envolvente y personajes cautivadores, la serie te llevará en un emocionante viaje de amor, venganza y redención. No pierdas la oportunidad de involucrarte en una de las series turcas más populares de los últimos años. Número 2. Mi vida eres tú. Es una serie de televisión turca que se emitió por primera vez en 2016. La serie está ambientada durante la Primera Guerra Mundial y el periodo de transición hacia la República de Turquía. La historia sigue el viaje de amor y sacrificio de un soldado turco y una enfermera griega, que están separados por sus orígenes y por las circunstancias de la guerra. La serie presenta una narrativa intensa y emocionalmente poderosa, con una fuerte énfasis en las emociones humanas universales, como el amor, el sacrificio, el coraje y la lealtad. Los personajes son complejos y bien desarrollados, con motivaciones claras y profundas. La cinematografía de la serie es impresionante, mostrando la belleza de la costa del Egeo y otros lugares grandiosos de Turquía. Además, la serie presenta una visión histórica y culturalmente significativa de Turquía, durante un periodo importante de su historia. Aborda cuestiones como la relación entre turcos y griegos, la influencia del Imperio Otomano en la región y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Turquía. En general, es una serie cautivadora y emocionante que ofrece una combinación envolvente de romance, historia y drama humano. Una excelente serie para aquellos que disfrutan de los dramas históricos y románticos. Número 1. Anillo es una serie que se centra en una organización criminal que opera en el submundo de Turquía. La historia comienza con dos policías, Cihangir y Kan, que investigan la organización Alka. Durante la investigación, descubren que Alka es mucho más poderosa y peligrosa de lo que imaginaban, y terminan involucrados profundamente en el mundo del crimen. La serie presenta una amplia variedad de personajes, cada uno con sus propias motivaciones y objetivos dentro de la organización criminal. Algunos personajes son miembros leales de Alka, mientras que otros son infiltrados o traidores potenciales. La serie mantiene un alto nivel de suspense y tensión, ya que los personajes siempre están en constante riesgo de ser descubiertos o traicionados. Además, la serie aborda temas importantes, como la corrupción policial, la violencia, el tráfico de drogas, la prostitución y el lavado de dinero. La trama es compleja y llena de giros y vueltas, y mantiene al espectador comprometido e interesado en descubrir el desenlace de la historia. En resumen, esta es definitivamente una serie que ofrece una visión sombría y realista del mundo del crimen en Turquía, con personajes complejos e intrigantes y una trama llena de suspense y acción. Se recomienda la serie para aquellos que les gusten los dramas policiales y de acción, pero es importante recordar que la serie presenta escenas violentas y temas para adultos. ¿Has visto alguna de estas series turcas que involucran romance con mafiosos? Comenta abajo y cuéntanos cómo fue tu experiencia. Si aún no las has visto, estás perdiendo algo. Estas 9 series están llenas de drama, acción y romance, con personajes intrigantes y tramas envolventes. No te pierdas nuestros videos sobre series turcas suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones. Además, ¿qué tal si ves el video que aparece en la pantalla para conocer más sugerencias de series turcas para maratonear? Hasta la próxima.